Escucha, Ángel. Si alguna vez tocas un joystick de verdad, yo misma llamaré a los médicos. Las risas estallaron en la abrasadora pista de aterrizaje de Arizona, mezclándose con el rugido de los motores de los aviones. La sargento de Estado Mayor Marina Soulis, la más pequeña en la base aérea de Redstone, yacía medio enterrada bajo un Fa-18 Hornet. El aceite manchaba sus mangas. El sudor le corría por la cara. Una llave seguía girando mientras los insultos llovían sobre ella. Rata de hangar, soñadora de ser piloto, solo apta para pulir cabinas. No sabían que la próxima voz autorizada desde la torre sería la suya. Falcón 12, tienes permiso para aterrizar. Y cuando llegara ese momento, salvaría una vida y rompería todas las reglas no dichas. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El sol colgaba como un capataz cruel sobre la base aérea de Redstone, cociendo el asfalto de Arizona hasta convertirlo en un espejismo brillante. El calor ascendía en olas visibles, distorsionando los contornos de los Hornets alineados para el ciclo de la tarde. La pista olía a metal caliente, caucho quemado y combustible de avión, un cóctel que se adhería a la piel, el cabello y la ropa hasta que ni la ducha podía borrarlo del todo. A un lado de la pista principal, un semicírculo de pilotos descansaba a la sombra de la pared de chapa del hangar. Los cascos colgaban de las puntas de sus dedos, los trajes de vuelo medio desabrochados, su conversación salpicada de sonrisas y miradas de reojo hacia la figura solitaria bajo el vientre del Hornet 302. El capitán Doyle, alto, de cabello rubio arenoso y con la expresión perpetua de un hombre seguro de su lugar en la cima de la cadena alimenticia, golpeaba su lata de refresco contra el muslo. Muy bien, caballeros, apuesta sobre la mesa. Un mes de paga a que Soulis nunca escuchará su distintivo en las comunicaciones de la torre, no a menos que sea para traer café a quien realmente esté volando. Las risas que siguieron fueron huecas, débiles en el aire pesado. Nadie en el círculo dio un paso adelante para discutir. Algunos se movieron incómodos, con los ojos recorriendo el suelo en lugar de encontrarlos de ella, pero su silencio era una aceptación. Bajo el fuselaje del Hornet, Marina mantuvo la cabeza baja, los antebrazos flexionándose con el torque constante de su llave. Tenía 26 años, medía 1.52 metros, con una complexión que desaparecía en la sombra del avión. El aceite manchaba el dorso de sus manos. Sus antebrazos llevaban pequeñas marcas y cicatrices, cada una historia escrita con herramientas y metal. Escuchó la apuesta sin decir palabra, la mandíbula se le tensó solo una vez antes de que el ritmo de su trabajo se reanudara. El paisaje sonoro a su alrededor era complejo, el aullido lejano de las turbinas, el zumbido agudo de un avión en movimiento, el ocasional clan de herramientas caídas, pero ella lo filtraba, concentrándose en la conversación táctil entre sus dedos y la carcasa del actuador. Este era su territorio. No necesitaba ganar discusiones aquí. Necesitaba asegurarse de que la máquina frente a ella pudiera sobrevivir a lo que el próximo piloto le exigiera. Un cambio en el ruido de fondo captó su atención, el crujido preciso y deliberado de unos Oxford pulidos sobre la grava. Era un sonido fuera de lugar en el resto de la pista, no el arrastre de botas de técnicos ni el roce perezoso de un piloto matando el tiempo. Llevaba autoridad y escrutinio. El coronel Brackett entró en escena como una sombra cortando el asfalto. Cincuentón, cabello cortado con perfección reglamentaria, uniforme planchado tan impecable que podría cortar. Escaneó la pista con una expresión que medía todo y valoraba poco más allá de sus propios estándares. Su mirada se posó en el Hornet 302, luego descendió hacia la figura debajo de él. Marina salió deslizándose en su plataforma rodante, poniéndose en posición de firme en un movimiento fluido. El sudor trazaba una línea en su sien, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. ¿Y tú eres? Su tono era plano, como si leyera la etiqueta de una pieza fuera de lugar. Sargento de Estado Mayor Soulis, coronel, respondió ella, con voz firme. Brackett dejó que el silencio se prolongara un instante de más. Sargento de Estado Mayor Soulis, repitió, saboreando las sílabas como si pudieran revelar algo sobre ella.
¿Por qué alguien como tú está trabajando en sistemas críticos de un FA-18? Esto no es un taller de motos. La puya aterrizó con precisión quirúrgica. A su alrededor, las conversaciones se detuvieron y murieron. Soy la técnica líder en este avión, señor, realizando una verificación post-lavado en el sistema de actuadores de flaps. Su respuesta fue breve, profesional, ni defensiva ni deferente, solo hechos. Brackett dio un paso más cerca, sus ojos recorriendo el avión, luego la caja de herramientas abierta a su lado. Su mano se detuvo sobre un libro negro encuadernado en cuero, anidado entre extensiones de llaves de tubo. Lo tomó, abriendo la tapa con un pulgar. ¿Un diario? La pregunta fue lo suficientemente alta como para que los pilotos cercanos la captaran. Mi libro de registro de vuelos civiles, señor, respondió Marina, aún en posición de firme. Elogió las páginas sin mostrar reconocimiento por lo que representaban, los vuelos de madrugada, los turnos dobles para pagar lecciones, las horas entintadas que trazaban su ascenso hacia la certificación. Lo cerró de golpe. Los mecánicos no tienen por qué fingir que son pilotos. Esto se queda conmigo. Lo guardó bajo su brazo, como una bandera capturada. Ahora vuelve a tu trabajo. Giró y se alejó, dejando tras de sí el olor a almidón y autoridad. Los espectadores se dispersaron sin decir palabra. Marina regresó a su plataforma, deslizándose de nuevo bajo el vientre del Hornet, con los ojos en el actuador. Pero su mente catalogó la nueva ausencia en su caja de herramientas como un diente perdido que no podía dejar de tocar. El resto del turno se desdibujó. Terminó la verificación post-lavado, firmó la hoja de inspección y guardó sus herramientas con precisión mecánica. Ni una sola vez dejó que su ritmo vacilara, pero cada tarea completada venía con el eco hueco de ese hueco en forma de libro de registro. Cuando el hangar finalmente se vació y el sol descendió lo suficiente como para aliviar el calor que radiaba del concreto, cerró su equipo, marcó su salida y caminó el largo sendero hacia sus cuartos. Los barracones olían débilmente a detergente y café rancio. Su habitación, cama estándar, baúl, escritorio, se sentía más pequeña de lo habitual. Abrió el baúl. El espacio donde solía guardar el libro de registro estaba vacío. Se sentó al borde de la cama durante mucho tiempo, los antebrazos descansando sobre las rodillas, las yemas de los dedos aún cargando el fantasma pegajoso del fluido hidráulico. Afuera, en la pista, los Hornets se enfriaban bajo los reflectores, el metal contrayéndose en la noche del desierto. Dentro, el silencio pesaba más que el calor. El toque de Diana rompió sobre la base aérea de Redstone con el clank metálico del sistema de megafonía, el sonido rebotando en las paredes del hangar y los tejados de chapa. La luz del desierto aún era pálida, el calor aún no opresivo, pero el aire ya llevaba el leve aroma a combustible de avión y metal quemado. La sargento de Estado Mayor Marina Souli salió de los barracones con su mono manchado de grasa, las botas bien atadas, su cinturón de herramientas colgado de un hombro. Las hebillas metálicas sonaban suavemente con cada paso. Durante años, ese sonido había sido el comienzo de su día, el sonido de la preparación. Pero esta mañana, el peso en su cadera se sentía mal. En la entrada del hangar, un portapapeles esperaba en el escritorio de servicio. Escaneó la hoja de asignaciones como siempre, buscando el Hornet 302 o cualquier avión en el que hubiera vertido su alma en los últimos 2 años. En cambio, sus ojos encontraron una línea diferente escrita en mayúsculas: Soulis, mantenimiento de pozos de ruedas, limpieza no crítica, hangar C-30. Su pulgar se apretó en el borde del portapapeles hasta que el papel se arrugó. Lo leyó de nuevo, más despacio. Mantenimiento de pozos de ruedas, limpieza no crítica, C-30, trabajo de transporte de carga, tan por debajo de sus calificaciones que ni siquiera formaba parte de la rotación de su antiguo equipo. Se lo daban a los reclutas novatos en su primera semana. Cambio de escenario, vino una voz desde atrás. Se giró. El sargento Mullins estaba apoyado en la puerta, café en mano, expresión indescifrable. Su mirada pasó a la hoja, luego de vuelta a ella. Órdenes del coronel Brackett Taller. Estarás en el hangar 4 por un tiempo. Ella mantuvo su voz nivelada. ¿Razón? No lo dijo, no tenía que hacerlo.
Tomó un sorbo, bajando la mirada. Mejor ponte en marcha. El C-30 tiene un vuelo de suministro. Ella sintió una vez, breve y silenciosa, y se alejó. El hangar 4 era más frío que los hangares de casas, un espacio cavernoso que olía débilmente a fluido hidráulico, pero sobre todo a cera para pisos. El C-30 estaba en el centro como una ballena hinchada, flanqueado por escaleras y andamios. Los equipos aquí se movían más despacio. No había prisa en sus pasos, ni la adrenalina de preparar una máquina para maniobras de combate supersónico. Un joven aviador le entregó un cubo de desengrasante y un montón de trapos sin mirarla a los ojos. Pozos de ruedas, sargento, ambos lados. Ella se deslizó bajo el ala, entrando en la cavidad sombría del ensamblaje de la rueda. Era un espacio estrecho de tuberías, puntales y caucho, cubierto de residuos endurecidos por cientos de aterrizajes. Se puso a trabajar con precisión mecánica, rociar, limpiar, inspeccionar, repetir. El olor del solvente le picaba en la nariz. El trabajo era monótono, pero no inofensivo. El mensaje era claro. La habían sacado de los Hornets, de cualquier cosa crítica. La habían apartado del acto de equilibrio de mantener cazas supersónicos en el aire y la habían arrojado al equivalente de fregar el suelo en un taller mecánico. Su mente retrocedió, sin querer, al sonido de la voz de Brackett del día anterior: los mecánicos no tienen por qué fingir que son pilotos. Forzó el recuerdo a desaparecer, concentrándose en el ritmo de sus manos. Si dejaba que sus pensamientos vagaran demasiado, la rabia se filtraría en sus movimientos, y hasta un C-30 merecía algo mejor que eso. Al mediodía, se quitó los guantes y se dirigió al comedor. Dentro, el ruido de los cubiertos y las conversaciones golpeó como una pared. Escaneó la sala. Su antiguo equipo estaba reunido en su mesa habitual cerca de las ventanas: Mullins, Vargas, Dempsey. Ninguno levantó la vista cuando pasó. Ella llevó su bandeja a una mesa pequeña junto a la pared. A mitad de su comida, captó fragmentos de una conversación a 2 mesas de distancia: supongo que ahora es el ejemplo de Brackett. No te hagas ideas por encima de tu rango, ¿verdad? La risa que siguió fue fina, como pintura vieja agrietándose. No giró. No les dio la satisfacción. Los días siguientes cayeron en un ritmo lento y agotador: mañanas en el hangar 4, pozos de ruedas, puntales de tren de aterrizaje, accesorios de la bahía de carga. Por las tardes, la enviaban a asistir en preparativos de aviones de transporte, tareas tan rudimentarias que eran prácticamente ceremoniales: apretar tornillos de paneles de inspección que a nadie le importaban, cambiar bombillas en compartimentos de la tripulación. El verdadero dolor no era el trabajo, era el aislamiento. En la línea de los Hornets, su mundo había sido una corriente constante de intercambios técnicos breves, especificaciones de torque gritadas y el zumbido de herramientas eléctricas. Aquí, las conversaciones se secaban cada vez que ella se acercaba. Los aviadores evitaban el contacto visual. Cuando se acercaba a una caja de herramientas, alguien más de repente la necesitaba al otro lado del hangar. Al final de la primera semana, se dio cuenta de que no había hablado más de una docena de palabras con nadie fuera de las órdenes formales de trabajo. El sabotaje comenzó el lunes. Alcanzó su llave dinamométrica a mitad de una tarea y encontró el espacio vacío. Revisó el siguiente cajón. Vacío. Una hora después, la vio sobresaliendo detrás de una pila de neumáticos sin usar. Nadie asumió la responsabilidad. El miércoles, entregó un informe de mantenimiento, meticulosamente completado, firmado y registrado en la oficina de suministros. Para el viernes, el mismo supervisor que lo había firmado se lo devolvió, diciendo que nunca había llegado. El jueves, desenroscó la tapa de su botella de agua durante un descanso, y un puñado de arena fina salió con el primer sorbo. Eran actos pequeños, mezquinos, pero llevaban la misma firma: no perteneces aquí. Una noche, se quedó en el hangar después de que los demás se fueron, de pie al borde de la sombra del C-30. La mole del gran transporte bloqueaba la mayoría de las luces superiores, dejándola en un charco de penumbra. Miró el ensamblaje de la rueda del avión, viendo no la estructura utilitaria simple, sino el eco del tren de aterrizaje de un Hornet, elegante,
preciso, peligroso. Sus manos anhelaban el complejo interplay de hidráulicos y aviónica, la sensación de responsabilidad cuando el rendimiento de una máquina podía significar vida o muerte. Aquí, las apuestas eran tan bajas como el trabajo mismo. Guardó sus herramientas en silencio, el clank de cada pieza golpeando la bandeja metálica resonando en las paredes del hangar. Al final de la segunda semana, su reputación había cambiado de maneras que podía sentir pero no mapear completamente. Ya no era la chica de la línea de los Hornets. Era una advertencia. Los nuevos aviadores la miraban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si fuera un monumento a alguna política no escrita de la base. Comía sola, trabajaba sola, caminaba de regreso a sus cuartos por la cerca perimetral, el desierto extendiéndose en tonos de óxido y sombra. Algunas noches, el brillo lejano de las luces de la pista era la única prueba de que los Hornets seguían allí, vivos y volando sin ella. Su libro de registro, aún encerrado en la oficina de Brackett, la perseguía como un miembro amputado. No se permitía pensar en ello durante el día, pero por la noche, acostada en su litera, sentía el peso fantasma en sus manos, la textura de la cubierta de cuero, el leve olor a tinta y papel. No era solo un registro de horas de vuelo. Era la suma total de su reclamo al cielo. Y ahora mismo, estaba en manos del único hombre decidido a mantenerla en tierra. La luz de la mañana en Arizona tenía un filo duro, del tipo que cortaba a través del aire fino y rebotaba en cada superficie remachada del asfalto. Desde su puesto junto al hangar 4, Marina podía ver la pista principal a lo lejos, puntos de movimiento enmarcados por el brillo del calor ascendente. Estaba de rodillas, con los codos hundidos en la bahía del tren de aterrizaje de un C-30, limpiando los últimos rastros de desengrasante de la piel metálica. Un sonido agudo captó su atención, el chasquido metálico de una lista de verificación previa al vuelo volteada demasiado rápido. Sus ojos se desviaron hacia la línea de los Hornets. Un piloto joven con un traje de vuelo impecable, apenas arrugado, se movía por el flanco de un FA-18 Hornet 312. Su casco bajo un brazo, la lista de verificación sujeta entre dos dedos. Desde esa distancia, ella podía leer su lenguaje corporal tan fácilmente como si estuviera a su lado. Estaba apresurado, saltándose pasos en la secuencia de inspección, tocando puntos del avión como si estuviera marcando casillas en su cabeza en lugar de con las manos. Su mirada se estrechó cuando él llegó a la raíz del ala. El actuador de flaps, crítico para el despegue y aterrizaje seguro, estaba parcialmente expuesto tras el mantenimiento del día anterior. Lo vio probarlo con una mano, el movimiento demasiado brusco, la presión demasiado pesada. El leve clac metálico llegó hasta ella a través del asfalto, más agudo que el zumbido ambiental de la base. Conocía ese sonido. Era el ruido que hacía una pieza fatigada cuando se la sometía a una tensión más allá de su tolerancia. Podía significar una grieta fina, tal vez peor. Sin revisar, permanecería invisible hasta que los flaps fueran más necesarios. Su trapo de limpieza cayó al suelo sin pensarlo. Ya estaba caminando hacia la línea de los Hornets, sus botas encontrando el camino más rápido entre las líneas pintadas de rodaje. El calor del desierto la presionaba, pero apenas lo sentía. El joven piloto estaba terminando su inspección cuando ella lo alcanzó. «Capitán», dijo, con voz baja pero firme, «espera. Necesito revisar ese actuador otra vez. Creo que hay una falla en tu verificación de ahora». Él la miró desde arriba, literalmente, dada la diferencia de altura, y frunció el ceño. «Está bien, sargento». Seguí el procedimiento. Escuché el actuador crujir bajo carga, contraatacó ella. «Eso no es normal». La mandíbula de él se tensó, sus ojos se desviaron hacia un par de miembros jóvenes de la tripulación que observaban a pocos metros. «Con respeto, sargento, no estás autorizada para reinspeccionar mi avión. Tengo una ventana de lanzamiento». Ella dio medio paso más cerca, sosteniendo su mirada. «Si esa pieza falla en pleno vuelo, no te preocuparás por tu ventana de lanzamiento». La tensión entre ellos aún se estaba apretando cuando otra voz cortó el espacio como una cuchilla. «¿Qué está pasando aquí?». La sombra del coronel Brackett cayó sobre ambos. Su tono ya estaba cargado,
La pregunta más una acusación que una consulta. Nada, señor, dijo el piloto rápidamente, solo estoy a punto de rodar. Marina no apartó la mirada. Señor, creo que hay un defecto en el actuador de flaps. Necesito autorización para. La mano de Brackett se alzó, palma hacia afuera, cortándola a media frase. Tienes una asignación, sargento de Estado Mayor. Creo que involucra pozos de ruedas, no interferir con la tripulación de vuelo. Señor, si ese actuador falla, dije suficiente. Su voz se alzó lo justo para que el personal cercano lo escuchara. Regresa a tu puesto. Ahora. El joven piloto se movió, casi con alivio, hacia la escalera de la cabina. Los dos miembros jóvenes de la tripulación se dispersaron hacia sus tareas. Brackett no se movió hasta que Marina dio un paso atrás. Su mandíbula se apretó tanto que le dolía. De vuelta en el hangar 4, intentó sumergirse en la inspección del tren de aterrizaje del C-30, pero cada movimiento de sus manos estaba perseguido por el clac metálico que había oído. Podía imaginar la pieza en sección transversal, ver el punto débil en su mente. El conocimiento se asentó como una piedra en su pecho. Desde la puerta lateral del hangar, vio al Hornet 312 rodar hacia afuera. La luz del sol destelló en su cabina mientras avanzaba a la posición. Segundos después, el rugido de sus postquemadores desgarró la base, sacudiendo el polvo de las vigas sobre su cabeza. Su mano se apretó en el borde del pozo de la rueda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No había nada que pudiera hacer ahora, nada que la cadena de mando le permitiera hacer. Había levantado la bandera. Brackett la había bajado. El Hornet ascendió al cielo, el espejismo del calor lo engulló por completo. Esa tarde, la base se sentía sutilmente diferente. El zumbido rutinario del hangar del C-30 no se alteró, pero cada vez que salía por herramientas o piezas, sus ojos buscaban el cielo. La mayoría de los Hornets entraban y salían sin problemas, pero ella seguía la ausencia del 312. A mitad del turno, había revisado el reloj de pared más de una vez. El avión debería haber regresado. La única actualización llegó indirectamente, un murmullo de charla de un par de miembros del equipo de combustible que pasaban por ahí. Falcón, algo sigue mal, dijo uno. Las comunicaciones están entrecortadas. Ella captó sus palabras sin reaccionar outwardly, pero su estómago se apretó. Problemas de comunicación en un caza que ya llevaba un actuador sospechoso era una mala combinación. La pieza resistiría en crucero, pero el aterrizaje era otra historia. Se inclinó de nuevo sobre el pozo de la rueda, el trapo moviéndose automáticamente sobre las líneas hidráulicas, pero sus oídos permanecían atentos a cualquier cambio en el tono de la actividad afuera, cualquier señal de que el 312 estaba de regreso. Cuando el Hornet finalmente reapareció horas después, llegó bajo sobre la pista, con los postquemadores apagados, el ángulo de ataque un poco más alto de lo que a ella le gustaba. Observó desde el borde del hangar 4 mientras sus ruedas tocaban el asfalto con más fuerza de lo debido, el fuselaje temblando en una protesta visible. Rodó y pasó por el hangar a velocidad reducida. Ella escaneó los flaps. Ambos estaban abajo, pero el del lado de babor colgaba una fracción más bajo que el de estribor. Para cualquiera, no era nada. Para ella, era una confirmación. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Sabía el juego que Brackett estaba jugando. Si la pieza fallaba en tierra, se culparía al desgaste rutinario. Si fallaba en el aire, se registraría como una falla mecánica inevitable. De cualquier manera, su advertencia nunca llegaría al registro. Y en medio de ese cálculo estaba un piloto que no sabía lo cerca que había estado de perder su avión. A la mañana siguiente, su hoja de asignaciones era la misma de antes: pozos de ruedas, limpieza no crítica. La leyó sin expresión, colocó el portapapeles de vuelta en el escritorio y caminó hacia el hangar 4. Si la intención de Brackett era mantenerla alejada de los cazas, lo estaba logrando. Pero eso no significaba que ella dejaría de observar. Desde su rincón de la base, mantuvo los ojos en la línea de los Hornets. Aprendió los patrones: quién preparaba qué aviones, qué pilotos omitían qué verificaciones, qué fuselajes tenían peculiaridades que los manuales no cubrían.
El actuador de Flaps en el 312 no era la única pieza en la pista que la inquietaba, pero era la que había sido puesta directamente en sus manos para detectar y luego arrebatada. No sabía cuánto tiempo tomaría o en qué forma llegaría, pero entendía una cosa con absoluta claridad: la próxima vez que la cadena de mando fallara en actuar, ella no estaría de pie en la banda. El viento del desierto llevaba el olor a combustible de avión quemado hasta el borde más lejano de la base aérea de Redstone, donde el hangar 4 parecía un pensamiento secundario. Marina había pasado la mañana dentro del espacio oscuro y resonante, puliendo las llantas de un avión de transporte tan impecables que podrían haber pasado por piezas de exhibición. El trabajo estaba hecho según las especificaciones, cada perno apretado, cada línea inspeccionada. Sin embargo, nada de eso aceleraba su pulso como lo hacían los sistemas de un caza. El C-30 se alzaba sobre ella como una bestia pesada criada para la utilidad, no para la gracia. Cuando marcó su salida para el almuerzo, el camino al comedor se sintió más largo de lo habitual. El calor en el pavimento brillaba en olas, espejismos que se alzaban y desaparecían en los bordes de su visión. Mantuvo la cabeza baja, las botas marcando un ritmo constante hasta que un sonido familiar alzó su mirada, el grito de motores gemelos decelerando en el acercamiento final. Un Hornet cortó el cielo azul, inclinándose con elegancia depredadora antes de descender hacia la pista. Incluso desde aquí, reconoció el número de cola, 312, el mismo avión sobre el que había advertido. El aterrizaje parecía bastante limpio desde la distancia, pero su instinto permanecía tenso. No se quedó a ver cómo rodaba. Observarlo detenerse sin saber si el actuador había empeorado era un tormento que no necesitaba ahora. Dentro del comedor, el ruido habitual la recibió: tenedores contra bandejas metálicas, ráfagas de conversación, el grito ocasional de alguien saludando a un amigo al otro lado de la sala. Tomó su comida y eligió un asiento junto a la pared lejana, frente a las ventanas. Su antiguo equipo estaba agrupado en su lugar habitual, la risa subiendo y bajando como una señal privada de la que ella ya no formaba parte. No intentó unirse. La frontera invisible se había trazado semanas atrás. A mitad de su comida, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, vio el nombre de su madre en la pantalla y se congeló. Por un momento, consideró dejarlo ir al buzón de voz, pero eso solo invitaría más llamadas, más preguntas. Deslizó para responder. Mía, la voz de su madre llegó, cálida y brillante, cortando el ruido de fondo. ¿Cómo va el vuelo? ¿Estás cerca de tu licencia? Marina cerró los ojos brevemente. Sí, mamá, avanzando. Eso es maravilloso. Tu tío preguntó por ti el otro día. Quiere venir a verte volar cuando tengas tus alas. Ella sonrió débilmente, aunque se sentía frágil. Te avisaré cuando sea el momento. Hablaron un minuto más, su madre compartiendo chismes del vecindario, charla trivial sobre el clima en casa. Cuando la llamada terminó, Marina se quedó con el teléfono en la mano, la mentira alojada como una piedrecilla en su garganta. El libro de registro seguía encerrado en la oficina de Brackett. El vuelo en el que estaba avanzando no existía. Guardó el teléfono, terminó su comida sin saborearla y regresó al hangar 4. El resto del turno pasó en el mismo ritmo apagado: tareas completadas, informes archivados, ojos siempre desviándose hacia las puertas abiertas del hangar, donde destellos de la línea de los Hornets tentaban su visión periférica. Había aprendido a leer la base por el sonido. El zumbido ascendente de los motores le decía quién despegaba. El grave ronroneo ocioso marcaba quién acababa de aterrizar. Incluso sin verlos, podía imaginar los aviones en movimiento, y el dolor de la separación nunca disminuía. Esa noche, acostada en su litera, miró el ventilador del techo girando en círculos perezosos. Su mente no estaba en los C-30 ni en el sabotaje mezquino que a veces hacía su trabajo más difícil de lo necesario. Estaba en el cielo abierto y en lo poco acceso que tenía a él ahora. 2 días después, tomó una decisión. Si no podía tocar los Hornets en la base, encontraría su camino al aire de otra manera. En su próximo día libre, llamó al pequeño aeródromo civil fuera de la ciudad. El hombre que contestó, Gus, la conocía desde hacía años.
La había visto trabajar en lecciones de vuelo en fragmentos de tiempo libre, alquilando Cessna siempre que su horario y presupuesto lo permitían. Hola, Marina, saludó, con una voz tan fácil como una mañana de verano. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero reservar el 172 por un par de horas el próximo jueves, dijo, intentando mantener el filo de la anticipación fuera de su voz. Una pausa, más larga de lo que debería haber sido. Lo siento, pequeña. Está en mantenimiento esa semana, problema con el sistema de combustible. Toda la semana, ese es el plan. Tenemos un mecánico que vendrá a revisarlo. Ella frunció el ceño. Gus era directo, pero la vacilación en su voz se sentía extraña. Está bien, gracias. Colgaron, y ella se sentó al borde de su cama, mirando el teléfono. A la mañana siguiente, intentó con otro aeródromo, a 50 millas. La voz al otro lado le dijo que todos sus aviones estaban reservados para un evento privado. Probó un tercero, a 70 millas. No aceptamos nuevos estudiantes. Cuarta llamada, no estamos aceptando alquileres externos ahora. Al final del día, había llamado a todos los campos civiles en un radio de 100 millas. La respuesta siempre era alguna variación de no. Palabras diferentes, mismo ritmo, demasiado uniforme para ser coincidencia. El patrón era claro. Alguien había cerrado las puertas. No necesitaba adivinar quién tenía el alcance y el motivo. Esa noche, caminó por el sendero perimetral alrededor de la base, la cerca de alambre arrojando sombras largas bajo los reflectores. Más allá, el desierto se extendía en dunas silenciosas. Los Hornets eran un destello lejano bajo las luces del hangar, sus contornos nítidos contra la oscuridad. Se detuvo, apoyando una mano en la cerca, los ojos trazando las curvas familiares de sus siluetas. Pensó en las palabras de su abuelo, transmitidas en su manera tranquila: tus manos conocen el avión antes que tu mente. Lo había dicho como una lección sobre la confianza, sobre escuchar a la máquina. Pero ahora se sentía como algo más, una acusación de lo lejos que la habían empujado de donde pertenecía. Cuando finalmente regresó a sus cuartos, el sueño se le escapaba. La noche zumbaba con el rugido amortiguado de salidas tardías, el golpe ocasional del equipo asentándose tras el aterrizaje. Se quedó quieta, escuchando, como si solo con el sonido pudiera cerrar la brecha entre su litera y la cabina. La semana siguiente, cumplió con sus tareas asignadas, pero su mente trabajaba en otra parte. Comenzó a observar más de cerca quién salía de qué hangar cuándo, qué aviones se preparaban para qué misiones. Aún no sabía qué buscaba, solo que necesitaba estar lista si llegaba el momento. Una tarde, al salir a buscar una pieza del almacén, el cielo se abrió con el rugido de los postquemadores a máxima potencia. Un Hornet pasó rugiendo por encima, lo suficientemente bajo como para que las vibraciones sacudieran el aire en sus pulmones. Instintivamente, alzó la vista, y algo en el tono de los motores, el leve tambaleo en su armonía, le dijo que no era un despegue rutinario. Entrecerró los ojos, siguiendo el ascenso del avión. Su pecho se apretó cuando captó el número de cola, 312. Su paso se ralentizó mientras el jet subía más alto, girando en una curva que era un tono demasiado aguda, demasiado rápida para el arco suave de un fuselaje sano. La advertencia débil en su instinto se encendió con fuerza. Había intentado mantener la distancia, intentado acatar la correa invisible que Brackett le había puesto, pero la visión de ese avión en el cielo torció algo dentro de ella. Si llegaba la oportunidad, si los sistemas fallaban de una manera que solo ella podía arreglar, sabía exactamente qué haría, y no involucraría pedir permiso. El sol de la tarde sobre la base aérea de Redstone quemaba lo suficiente como para hacer brillar el asfalto como líquido. El horario de vuelos estaba en pleno apogeo, los Hornets turnándose para gritar hacia el cielo, sus horarios de salida escalonados para mantener las rutas aéreas despejadas. Desde las puertas abiertas del hangar 4, Marina observaba el desfile sin parecer que lo hacía. Sus manos estaban ocupadas, su postura inclinada hacia el tren de aterrizaje de un C-30, pero su atención estaba en otra parte. En la línea, el Hornet 312 había sido reabastecido y armado para una carrera de entrenamiento a alta velocidad. Su piloto,
el capitán Rowland Hess, era conocido en la base por una calma que se mantenía incluso cuando el aire era turbulento y los ánimos se encendían. Se movía por su lista de verificación previa al vuelo sin movimientos desperdiciados, el casco bajo un brazo hasta el último momento. Marina reconoció la forma en que se comportaba, eficiente, preciso, pero también sabía que la precisión no significaba invencibilidad. En algún lugar en las entrañas de esa máquina, el actuador de flaps que la preocupaba aún estaba allí, su integridad cuestionable, la fractura invisible esperando su momento. Lo vio subir la escalera, deslizarse en la cabina y bajar el canopy con un sello sólido. Un jefe de equipo dio la señal, y el Hornet rodó hacia la pista de rodaje, la luz del sol destellando en su canopy. Los motores se aceleraron hasta un rugido penetrante con un chute violento de postquemadores. El 312 despegó por la pista, la nariz levantándose, las alas cortando limpiamente hacia el cielo. Desde el hangar 4, los ojos de Marina lo siguieron hasta que fue un destello contra el horizonte brillante. Se obligó a volver a su trabajo, pero su cuerpo permanecía sintonizado con los ritmos de la base, el cambio Doppler en el tono de los motores mientras los aviones giraban, el crepitar distante de las comunicaciones de la torre por el altavoz, las ráfagas entrecortadas de charlas de mantenimiento desde las puertas abiertas del hangar. 20 minutos después, ese ritmo de fondo cambió. Comenzó como una pausa, una ausencia donde debería haber habido una actualización de la torre. Luego, la voz cortada de un controlador llegó por el altavoz, las palabras medio perdidas en la estática, Falcón 12, repite, confirma estado. Marina se congeló bajo el C-30, la llave suspendida a mitad de giro. El distintivo no era común. Significaba el 312. La siguiente transmisión fue peor, confusa, un siseo de interferencia. Solo fragmentos emergían, control de flaps, respuesta negativa, comunicaciones primarias. Rodó fuera del avión y cruzó hacia la puerta del hangar. Afuera, el calor la golpeó en la cara, pero sus ojos ya estaban buscando en el cielo. Lejos, sobre el desierto, un punto se movía en una línea irregular, desigual. Ella sabía la diferencia entre una trayectoria de vuelo suave y una mantenida por correcciones constantes. Lo que veía era lo segundo. A más de 20.000 pies, Hayes estaba luchando con una máquina que ya no obedecía. Dentro de su cabina, las superficies de control no coincidían con sus comandos. El indicador de flaps estaba congelado, la alerta digital parpadeando en rojo. Pasó por la lista de verificación de emergencia por memoria muscular, ciclar el sistema de flaps, probar la presión hidráulica, reiniciar el módulo de control. Cada intento terminaba igual, nada. El verdadero problema no eran solo los flaps. Era el silencio. Sus comunicaciones primarias se habían cortado minutos atrás, reemplazadas por una estática lo suficientemente aguda como para lastimar sus oídos. El canal de respaldo funcionaba a ráfagas, pero cada palabra que enviaba regresaba destrozada por interferencias. En tierra, la torre de control sabía lo suficiente para entender el peligro, pero no lo suficiente para resolverlo. Desde su punto de observación, Marina podía ver la actividad allá arriba, figuras moviéndose rápido detrás del vidrio, el barrido de binoculares, el señalamiento frenético hacia la posición del 312. Su estómago se anudó. Había visto venir esto, hasta la secuencia probable de la falla. No era premonición. Era el resultado inevitable de una pieza comprometida ignorada el tiempo suficiente para elegir su propio momento para romperse. Un camión de choque pasó por el hangar a un ritmo constante pero urgente, con luces parpadeando sin sirenas. Los equipos de tierra en chalecos reflectantes corrieron hacia posiciones de espera a lo largo de la pista. La atmósfera se espesó, una admisión tácita de que algo serio estaba ocurriendo. Al principio, no se movió. No había nada en sus órdenes que justificara dejar su puesto, nada en la definición estrecha de sus deberes de Brackett que le permitiera actuar, pero sus ojos permanecieron fijos en ese punto vacilante en el cielo. Lo vio intentar girar, vio la nariz bajar demasiado antes de regresar a la línea. Cada corrección sangraba velocidad, cada grado perdido haría el aterrizaje más difícil de recuperar. Hayes intentó de nuevo con las comunicaciones, torre de Redstone, Falcón 12, canal de respaldo,
advice, combustible bajo. Las palabras se fragmentaron en ruido blanco antes de que la frase pudiera terminar. Los controladores intercambiaban instrucciones rápidas y cortadas, intentando transmitir vectores con señales manuales a otros aviones en la zona. Era demasiado lento, demasiado impreciso. En el hangar 4, la mano de Marina se apretó alrededor del asa de su caja de herramientas. No estaba pensando en la reprimenda que seguiría o en las semanas de aislamiento que había soportado. Estaba pensando en el actuador, en cómo había sonado ese clac bajo tensión y en cuánto tiempo quedaba para que alguien más resolviera el problema. La decisión no fue una elección. Fue un instinto. Colgó la caja de herramientas en su hombro y salió al abierto, su paso rompiendo en una carrera tan pronto como salió de la sombra del hangar. El sol le golpeaba la espalda, el calor radiando del concreto con cada zancada, pero la torre de control ya estaba en su mira. Arriba, Falcón 2 se giró de nuevo, luchando contra el aire como un pájaro herido. Los próximos 10 minutos decidirían si llegaba a la pista en absoluto. Marina no planeaba pasar esos 10 minutos observando. La torre de control se alzaba adelante, una losa vertical de concreto y vidrio contra la extensión plana del aeródromo. El calor radiaba de cada superficie, difuminando los bordes de su visión, pero Marina siguió corriendo, sus botas golpeando el asfalto en un ritmo constante, su caja de herramientas golpeando rítmicamente contra su espalda. Conocía el diseño de la torre mejor que algunos de los aviadores asignados a ella. En sus años en la línea de los Hornets, había sido llamada más de una vez para solucionar problemas en paneles auxiliares y sistemas de backend. Sabía que puertas estaban cerradas, que escaleras evitaban los sensores de aterrizaje y, lo más importante, donde convergían las líneas vitales de la red de comunicaciones de la base. No ralentizó hasta que llegó a la puerta de servicio trasera. Para cualquiera, era solo un panel metálico sin rasgos, sin marcar excepto por una calcomanía de advertencia desvaída. Sacó una tira delgada de llaves maestras del bolsillo de su mono, los dedos encontrando el latón desgastado que coincidía con esta cerradura. La llave giró con un clic apagado, y la pesada puerta se abrió hacia adentro, revelando el estrecho corredor de mantenimiento. Dentro, el aire era más fresco pero olía débilmente a polvo y ozono eléctrico. Las luces de emergencia arrojaban un brillo rojo opaco sobre las paredes de concreto, no había razón para una iluminación completa aquí abajo. El sonido de sus pasos se absorbía en la gruesa alfombra industrial mientras cortaba a la izquierda, luego a la derecha, adentrándose más en las entrañas de la torre. Al final del corredor, una escotilla metálica esperaba. Se arrodilló, colocando su caja de herramientas en el suelo, y giró la rueda de cierre. Las bisagras chirriaron al abrirla, revelando un pozo vertical con peldaños de escalera. Arriba, una luz tenue se filtraba desde la rejilla que separaba este espacio del piso principal de comunicaciones. Subió rápido, la caja de herramientas colgada en diagonal para mantenerla pegada a su cuerpo. A mitad de camino, un murmullo de voces se filtró por el pozo, agudo, urgente, las sílabas cortadas de hombres intentando coordinar algo que no funcionaba. Reconoció la voz de Brackett de inmediato, lo suficientemente alta para transmitir autoridad, lo suficientemente quebradiza para delatar tensión. La sala de comunicaciones estaba un piso por debajo de la cabina de vidrio de la torre. Era un espacio rectangular y estrecho dominado por estante tras estante de electrónicos, transceptores, módulos de enrutamiento, amplificadores de señal y kilómetros de cables perfectamente agrupados. El aire zumbaba con la vibración combinada de todo ese hardware. Una mirada le dijo dónde estaba el problema. En la esquina, el arreglo de comunicaciones de respaldo, diseñado para manejar exactamente este tipo de falla, estaba recibiendo energía inestable. Las luces de estado en su panel frontal parpadeaban en patrones irregulares, como un latido moribundo. Dio un paso adelante, colocando su caja de herramientas con cuidado deliberado. La alfombra industrial del suelo amortiguó el sonido, pero el leve tintineo metálico de sus herramientas atrajo la atención de un técnico de comunicaciones joven encorvado sobre una consola de diagnóstico. No puedes estar aquí, comenzó, pero se detuvo cuando la vio abrir el panel de acceso principal del arreglo. ¿Qué lado alimenta la antena de respaldo?, preguntó sin levantar la vista. Él dudó.
Módulo superior derecho. Pero ella ya estaba dentro, las manos moviéndose en movimientos precisos y económicos. El calor de los circuitos fue inmediato, radiando por sus antebrazos mientras desmontaba los cables agrupados de sus soportes. Un solo cable negro estaba mal asentado, su blindaje de cobre quemado donde había hecho arco contra el marco. Quien lo había conectado por última vez lo dejó lo suficientemente vulnerable como para que la vibración o los cambios de temperatura pudieran sumir todo el canal en el caos. Sacó un tramo de cable blindado nuevo de su kit. Corta la energía al módulo de respaldo, le dijo al técnico. Eso cortará el último enlace de comunicación con Falcón 12. Ya es inútil, dijo ella con tono plano. Dame 30 segundos. Él cortó la alimentación y el zumbido del módulo se desvaneció en silencio. Ella desmontó el cable dañado, lo cortó limpio, luego pasó el nuevo cable en su lugar con la velocidad practicada de alguien que había vivido dentro de la maquinaria la mayor parte de su vida adulta. Cada punto de conexión se apretó hasta que sus yemas leyeron el torque como correcto. Cuando señaló, el técnico restauró la energía. El módulo se encendió con un zumbido bajo, las luces de estado pasando de ámbar a un verde estable. El siseo de aire muerto en los altavoces superiores cambió a un áspero con estática, pero ahora cargando una voz humana debajo. Torre, aquí Falcón 12, combustible crítico, acercamiento inestable. Era débil, rompiéndose cada pocas sílabas, pero estaba allí. Cerró su kit, lo recogió y se dirigió a la estrecha escalera al final de la sala. Había hecho su parte para restaurar el canal. Ahora necesitaba estar en el otro extremo. La escalera era una espiral estrecha, con rejillas metálicas bajo los pies, resonando con cada paso. Cuanto más subía, más claras se volvían las voces, intercambios cortados entre controladores, el crepitar de las llamadas entrantes, el filo agudo del tono de Brackett mientras daba instrucciones. Emergió en la cabina de vidrio de la torre como una ráfaga repentina. Las cabezas giraron. Cada operador y controlador levantó la vista de sus estaciones, sus miradas siguiendo a la pequeña figura en mono manchado de aceite moviéndose directamente hacia la consola principal. Brackett estaba en la estación central, una mano apoyada en el borde de la consola, los ojos fijos en la pantalla de radar que seguía la trayectoria errática de Falcón 12 hacia la base. Su cabeza se alzó al sonido de las botas de ella en el suelo metálico. Sargento de Estado Mayor Soulis, ladró, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el aire. Estás fuera de lugar. Reconecté tu canal de respaldo, dijo ella. Tienes comunicaciones parciales. No estabas autorizada ¿quieres que baje vivo o no? Sus ojos se encontraron con los de él, firmes e inquebrantables. La sala quedó en silencio. Incluso el murmullo de fondo de las estaciones secundarias se desvaneció. La boca de Brackett se apretó, pero no se movió para detenerla mientras ella alcanzaba el auricular de repuesto colgado junto a la consola. Se lo puso, ajustó el micrófono y se conectó al canal de respaldo recién estabilizado. Falcón 12, aquí Torre de Redstone. Te tengo en parcial. ¿Me copias? Una pausa. Luego la voz de Hayes llegó, áspera pero intacta. Torre, te recibo apenas. Controles comprometidos, combustible bajo. Soy la sargento de Estado Mayor Soulis, dijo. He trabajado en tu avión. Tienes una falla en el actuador de flaps. Los hidráulicos primarios están muertos. Te guiaré por la anulación manual. Desde el rabillo del ojo, vio a Brackett tensarse. No estás autorizada para instruir, ella lo ignoró. Falcón 12, mira justo detrás de tu cuadrante de aceleración. Palanca roja, marcada como liberación auxiliar de flaps. ¿La encontraste? Liberación en 2 etapas. Empuja hacia adelante y mantén 3 segundos. Sentirás una descarga de presión. Luego los cables manuales se engancharán. Necesitarás compensar con alerones y timón. Los flaps no responderán normalmente. La estática siseó. Luego, copio, activando ahora. Brackett dio un paso más cerca, bajando la voz. Si esto sale mal, ya está mal, respondió ella sin girar.
En el radar, la trayectoria de Falcón 12 vaciló, luego se estabilizó ligeramente. La respiración de Hayes era audible por el canal, el ritmo áspero de alguien luchando contra la máquina y la física. Anulación activada, dijo. Bien. Ahora reduce tu velocidad en incrementos. No sueltes el acelerador de golpe. El cabeceo te peleará en el descenso. Compensa temprano y prepárate. Hoy hay ráfagas fuertes. Como si fuera una señal, una nueva alerta destelló en la consola, advertencia de cizalladura de viento en el acercamiento principal. Falcón 12, aborta el principal. Te llevamos a la pista secundaria. Agarrarás el cable de arresto. Será brusco, pero aguantará. Hayes no discutió. Copio, girando para la secundaria. Marina lo guió por el largo acercamiento en curva, su voz uniforme, precisa. Cada instrucción estaba fundamentada en años de conocimiento táctil, como debían sentirse los controles, el cambio sutil en la nota del motor cuando aumentaba el arrastre, el ritmo. De ajustar el cabeceo y la guiñada juntos. Abajo, los equipos de tierra se reposicionaron. El cable de arresto se extendía por el extremo lejano de la pista secundaria. Los equipos de supresión de incendios estaban listos, sus tripulaciones mirando al cielo. El Hornet llegó rápido, con la nariz alta, los motores luchando contra el arrastre del control parcial. En los últimos 100 metros, Hayes bajó el gancho trasero. Enganchó el cable con un sonido de látigo, el jet temblando violentamente mientras su impulso hacia adelante se desangró en segundos. Cuando se detuvo, el silencio en la torre era eléctrico. Luego la voz de Hayes llegó, tensa pero firme. Torre, Falcón 12, abajo a salvo. Marina exhaló lentamente, bajando el auricular a la consola. A su alrededor, los controladores se quedaron congelados por un latido más antes de que la sala estallara en aplausos. Ella no se unió. Sus ojos permanecieron en el punto gris y dorado en el asfalto, inmóvil pero intacto. Brackett no dijo nada. Ella no lo miró mientras giraba y caminaba hacia la escalera, la caja de herramientas en la mano. El aire dentro de la escalera de la torre se sentía más pesado al bajar, como si cada paso la estuviera devolviendo a la gravedad tras estar ingrávida. Marina mantuvo la mano ligera en el pasamanos, la caja de herramientas balanceándose a su lado, el rugido apagado de las operaciones de tierra filtrándose desde la puerta abierta abajo. Salió al horno seco de la pista, parpadeando contra el resplandor. La base estaba en movimiento de nuevo, vehículos de emergencia regresando a sus bahías, equipos de incendios desmontando sus posiciones, equipos de mantenimiento corriendo hacia el Hornet descansando en la pista secundaria. Incluso desde aquí, podía ver la holgura reveladora en el cable de arresto donde había hecho su trabajo y salvado la vida de un piloto. Las botas de Marina la llevaron hacia el hangar 4 por hábito, pero su mente reproducía cada detalle de los últimos 10 minutos, la rigidez en la voz de Hayes, la firmeza sutil en su control una vez que la anulación manual funcionó, la forma en que el barrido del radar se suavizó en la pantalla de la torre. Había estado en la periferia durante semanas, apartada del trabajo que importaba. Pero en esa sala, con un auricular pegado a su oído y la vida de un hombre pendiendo del canal, nadie cuestionó si pertenecía allí. Llegó al hangar justo cuando una sombra cayó sobre la puerta. El capitán Rowland Hess la había adelantado, casco aún en mano, traje de vuelo húmedo de sudor. No se parecía en nada a la imagen calma e inquebrantable que había visto a distancia antes. Su cabello estaba pegado a la frente, una línea oscura de sal trazando el lado de su rostro donde el sudor había cortado la arena del desierto, pero sus ojos, agudos, enfocados y muy vivos, se fijaron en ella en el momento en que apareció. «Tú eres Oulis», dijo, no como pregunta. Ella asintió una vez. «Me mantuviste en el aire», añadió, con voz baja, solo para ella, y me pusiste en tierra de una pieza. He estado en situaciones donde la persona al otro lado de las comunicaciones marcó la diferencia. Hoy, fuiste tú. Marina dejó su caja de herramientas junto a la pared. Hice mi trabajo, dijo. La boca de Hayes se torció, no del todo una sonrisa. ¿Tu trabajo? Por lo que escuché, no se suponía que estuviera cerca de esa torre. Ella no respondió. El silencio era más seguro.
Él la estudió un momento más, luego extendió una mano enguantada. Ella la tomó brevemente, el cuero aún caliente de la cabina. Sin otra palabra, él giró y se dirigió al edificio de debriefing, dejándola sola con el eco enfriándose de los postquemadores a lo lejos. El debriefing oficial tuvo lugar en la sala de operaciones, un espacio cuadrado sin ventanas con luces demasiado brillantes y el olor a aire reciclado. Los pilotos y oficiales superiores entraron en fila, el murmullo de una conversación contenida llenando los rincones. Brackett ya estaba al frente de la mesa, la postura tan rígida como las líneas de su uniforme. Cuando Hayes entró, la sala cambió sutilmente. Los ojos lo siguieron mientras cruzaba al frente, cada cabeza girando lo suficiente para rastrear su camino. No tomó el asiento vacío junto a Brackett. En cambio, se detuvo a mitad de la mesa, frente al personal reunido. Ayer, comenzó, su voz clara, Falcón 12 salió para una carrera de entrenamiento. A mitad de camino, perdí el control primario de los flaps. Unos minutos después, las comunicaciones primarias se cayeron. El canal de respaldo estaba tan saturado de interferencias que era inútil. No hubo crujir de papeles, ni arrastre de pies, solo el silencio vigilante de personas que sabían exactamente lo cerca que esa combinación de fallas había estado de terminar en desastre. Seguí el protocolo. Nada funcionó, continuó Hayes. Me estaba quedando sin combustible y sin opciones. Entonces alguien entró al canal, no un controlador, no un piloto, una mecánica, la sargento de Estado Mayor Marina Soulis. Un murmullo recorrió la sala, rápido y agudo, pero Hayes no se detuvo. Ella conocía los sistemas de mi avión lo suficientemente bien como para guiarme por una anulación manual que nunca había usado. Cuando llegó la cizalladura de viento, recalculó mi acercamiento sobre la marcha y me desvió a la pista secundaria para un enganche de cable. Hice lo que me dijo, y estoy aquí por eso. Dejó que eso se asentara antes de hablar de nuevo. He presentado una recomendación formal para la medalla de encomienda de la Fuerza Aérea para la sargento Soulis y para su ingreso inmediato al entrenamiento de oficiales. Esta fuerza necesita personas como ella en la cabina tanto como en el suelo del hangar. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Luego, casi imperceptiblemente, las cabezas comenzaron a girar hacia el fondo de la sala, hacia donde Marina estaba, espalda recta, manos ligeramente cruzadas detrás. La mandíbula de Brackett se apretó, pero no habló. Esa noche, estaba en sus cuartos cuando un golpe sonó en la puerta. La abrió y encontró a Brackett mismo de pie allí, con la misma postura de acero, pero algo diferente en sus ojos. En sus manos estaba un libro pequeño, negro, encuadernado en cuero, su libro de registro. Sargento de Estado Mayor, dijo, con voz baja pero formal, me equivoqué. Mi juicio fue defectuoso, y mis acciones fueron un perjuicio para esta unidad y para ti. Extendió el libro. Ella lo tomó sin decir palabra, sintiendo el peso familiar asentarse en sus palmas. Esto, continuó, sacando un sobre de debajo de su brazo, es una carta formal de disculpa, firmada por mí. Será colocada en tu expediente permanente. También he respaldado tu recomendación para la encomienda y el entrenamiento de oficiales. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, Brackett dio un solo asentimiento breve y retrocedió. Te reportarás a la oficina de entrenamiento a las 8. Ella cerró la puerta lentamente, colocando el sobre en el escritorio y sosteniendo el libro de registro un momento más antes de abrirlo. Las páginas eran exactamente como las recordaba, cada vuelo, cada firma, cada hora cuidadosamente entintada, nada borrado, nada alterado. Se sentó al borde de la cama, el sonido de motores lejanos entrando por la estrecha ventana, y por primera vez en semanas, el silencio en la sala se sintió como un espacio que se abría en lugar de paredes que se cerraban. Mañana sería diferente, y sería suyo. El campo de entrenamiento en Redstone no se parecía en nada a la simetría limpia de la pista de vuelo. Aquí, todo era funcional hasta el punto de la brutalidad, franjas de asfalto quemadas para prácticas de despegue y aterrizaje corto, una torre de control esquelética con pintura desvaída por el sol y el viento, y un puñado de aulas prefabricadas que traqueteaban con una brisa fuerte.
No había saludos ceremoniales aquí, ni briefings pulidos, solo el ritmo de instrucción, fallo, corrección y repetición hasta que incluso los músculos dejaban de discutir. Marina estaba al borde del asfalto con un traje de vuelo nuevo, la tela aún rígida de fábrica, su libro de registro sujeto a una tabla delgada a su lado. Era extraño sentir el peso del traje de nuevo, el sello de los puños y el cuello encerrándola en el rol que había entrenado años atrás. A su alrededor, los candidatos se movían en grupos compactos, intercambiando frases cortadas, los ojos siguiendo a los instructores que rondaban el espacio como lobos contando el rebaño. El capitán Hayes también estaba aquí, no como su defensor, sino como uno de los pilotos evaluadores. Estaba cerca de la línea de entrenadores, brazos cruzados, visera baja, la postura de sus hombros ni amistosa ni hostil. Había dejado claro cuando se cruzaron antes de la sesión, en esta arena no habría favores. El primer ejercicio era engañosamente simple, realizar un despegue estándar y un vuelo en patrón en el T-38, regresar para un aterrizaje de precisión. Los instructores observaban todo, postura en la cabina, disciplina en el acelerador, claridad en la radio. Cuando Marina subió a su avión asignado, el cambio del peso en tierra al silencio de la cabina golpeó fuerte. Sus dedos se movieron sin dudar, verificando cada circuito, cada luz, cada ajuste de trim. El canopy se cerró, y el mundo se redujo al rectángulo de cielo enfrente. Su despegue fue limpio, el patrón estable, pero a mitad de la curva final hacia la base, el instructor en su auricular lanzó una desviación, falla del motor 1, responde. No maldijo, ni siquiera exhaló bruscamente. Acelerador atrás, compensar con timón, ajustar el trim. El guiñada se suavizó, el fuselaje se estabilizó, la pérdida de altitud mínima. Casi podía sentir los ojos del instructor entrecerrándose en tierra. Mantén rumbo. Vaciado de combustible iniciado. Aterriza en 800 pies. La pista adelante era más corta que la reglamentaria, marcada por pintura desvaída y flanqueada por hombros de tierra. Bajó la nariz, ajustó los flaps y dejó que la tasa de descenso creciera lo justo para enganchar el tren de aterrizaje en el asfalto. El toque fue firme pero centrado, frenando lo suficiente como para tirar de las correas contra sus hombros. Rodó hasta detenerse con 100 pies de sobra. Cuando bajó, no hubo aplausos, solo el próximo candidato moviéndose hacia la escalera. Esa era la naturaleza de este lugar. El éxito era solo permiso para seguir adelante. La fase en el aula golpeó de manera diferente. Aquí, desmontaban la memoria muscular y apuntaban a la mente, pasando por escenarios que comenzaban como de libro de texto y terminaban en caos. Un ejercicio abrió con una ruta de patrulla rutinaria. Para el 10º minuto, habían perdido los instrumentos de navegación, las comunicaciones primarias y 2 puntos de referencia en el horizonte por un clima simulado. La mayoría de los candidatos intentaron volar para salir de eso. Marina redujo velocidad, estabilizó y recalculó rumbos desde la última posición conocida usando estimaciones de deriva por viento y consumo de combustible para trazar una intercepción hacia el espacio aéreo amigo. Cuando explicó su razonamiento, la sala quedó en silencio. Uno de los instructores golpeó el pizarrón una vez y dijo, así es como traes a tu tripulación a casa. No todos recibieron bien su presencia. En el estrecho corredor fuera de la sala de briefing, captó el final de una conversación no destinada a sus oídos. Me sacaron de la lista para que ella pudiera entrar pavoneándose, el proyecto de penitencia de Brackett. Hayes debe pensar que camina sobre el agua. No se detuvo a caminar, pero más tarde, en el vestidor, encontró la correa de su casco cortada a medio camino, lo suficiente como para que se rompiera bajo tensión. La reemplazó sin comentario, registró el incidente con el intendente y se aseguró de probar cada pieza de equipo 2 veces antes de abrocharse desde entonces. Para la tercera semana, la evaluación cambió a ejercicios de equipo, formaciones de 4 aviones, carreras de tiro con fuego real y entregas en fracciones de segundo entre pilotos cuando las amenazas simuladas eliminaban al líder. Marina voló como número 2 en la primera carrera. El líder recibió un impacto en el segundo pase y ella rodó a la posición sin esperar la llamada, alineando el objetivo y disparando dentro de la ventana. La unidad terrestre simulada se apagó en la pantalla del instructor.
Cuando aterrizaron, Hayes pasó junto a ella sin decir palabra, pero había un cambio mínimo en su postura, menos reservado, más considerado. El segmento final del día fue inesperado. Se reunieron en la plataforma de observación con vista a la pista auxiliar, donde un solo fuselaje desconocido estaba bajo el sol, líneas elegantes, patrón de camuflaje demasiado nuevo para ser estándar. Esto, dijo el instructor principal, es una plataforma de prueba modificada para ensayos de integración de sistemas. Cada uno tomará un vuelo de 15 minutos para evaluar la respuesta de los controles y dar retroalimentación. Para cuando fue su turno, la luz del desierto se deslizaba hacia el ámbar. Subió, notando el diseño desconocido, la resistencia sutil en la palanca lateral, la forma en que el HUD priorizaba los datos de manera diferente. Rodó, aceleró y despegó limpiamente hacia el aire. Los controles eran precisos, casi demasiado, exigiendo una mano firme para no sobrecompensar. A mitad de la carrera, los sistemas marcaron una pérdida intermitente de señal en uno de los canales de actuadores, nada crítico, pero suficiente para demandar atención. No lo reportó. En cambio, realizó un diagnóstico rápido, aisló la fluctuación y ajustó los comandos manualmente para suavizar la respuesta. Para cuando aterrizó, el fallo se había estabilizado. Un ingeniero en ropa civil la recibió en la escalera, haciendo preguntas puntuales sobre qué había sentido, qué había ajustado, cómo había compensado. Ella respondió claramente, sin ego, todo mecánica y números. Cuando caminó de regreso por la pista, podía sentir ojos sobre ella desde la plataforma de observación. No levantó la vista. Esa noche, en sus cuartos, abrió el libro de registro de nuevo. Las entradas del día eran cortas, casi clínicas, pero la acumulación contaba una historia diferente, cada prueba superada, cada escenario resuelto, cada duda enfrentada, no con argumentos, sino con ejecución. Lo cerró y lo puso en el escritorio, el viento del desierto traqueteando débilmente en la ventana. Mañana traería otra prueba. Ella estaría allí para enfrentarla. Y si los susurros comenzaban de nuevo, que así fuera. Ya había aprendido que la única respuesta que valía la pena dar estaba escrita en el cielo. El amanecer llegó fino y frío, una cuchilla gris cortando el horizonte antes de que el sol pudiera calentarlo. Desde la pista de vuelo, las montañas eran solo dientes negros contra un cielo que palidecía. Marina Soulis estaba en la sombra del hangar 2, ya con su traje de vuelo abrochado, casco bajo un brazo, guantes en el bolsillo trasero. Le habían dicho que la salida de hoy sería su evaluación final, sin briefing formal, sin esquema de plan de estudios, solo una ventana de lanzamiento y un conjunto de coordenadas que se revelarían en el aire. A su alrededor, la base se movía con su precisión habitual, remolcadores llevando aviones desde sus refugios, equipos de tierra verificando hidráulicos, el clank metálico sordo de escaleras contra fuselajes. El olor a combustible de avión flotaba en el aire fresco como una promesa. Podía sentir ojos sobre ella, de la misma manera que lo había sentido semanas atrás cuando cruzó por primera vez este espacio. Entonces, había sido curiosidad, duda, incluso rechazo abierto. Ahora, la atención era más silenciosa, medida, como si los observadores esperaran ver si las semanas de ejercicios y vuelos la habían transformado realmente en alguien en quien valía la pena confiar. El capitán Rowland G. salió del edificio de operaciones con la visera levantada y un plan de vuelo en la mano. Caminó directamente hacia ella, le entregó la hoja doblada sin decir palabra. Cuando la abrió, encontró solo una línea de texto: tú volarás como líder. Escenario de amenaza, dinámico, oposición en vivo. Levantó la mirada. ¿Oposición en vivo? Él no parpadeó. Día de graduación. Luego pasó junto a ella hacia su propio avión. El arranque más breve, un pulgar arriba del jefe de equipo, y ella estaba rodando hacia la pista de rodaje. 2 T-38 más cayeron detrás de ella, números 2 y 3 para la salida. La torre los autorizó para una salida inmediata, y el trío despegó en rápida secuencia, subiendo a través de la neblina baja hasta que el suelo del desierto se desdibujó en el color del latón viejo. 5 minutos después de la subida, AWACS intervino: líder, atención, 2 agresores entrantes desde tu 9 en punto, simulados hostiles, intercepción a alta velocidad.
Sus ojos se desviaron al radar. 2 puntos, cerrándose rápido. Activó el micrófono. 2, 3, vamos defensivos a la izquierda. Rompan en mi marca. 3, 2, marca. Rodaron como uno, inclinándose hacia el brillo del sol. El primer pase fue solo un rugido y un destello de movimiento, los Jets agresores cortando su formación antes de girar para otro ataque. Su entrenamiento entró en acción, mantener la formación intacta, forzar a los atacantes a movimientos predecibles, crear la apertura. Llamó a una maniobra dividida, enviando a 2 arriba y a 3 abajo mientras ella revertía en una curva ascendente. El agresor líder la siguió, como había apostado, y en ese momento, lo tenía encuadrado, con 3 subiendo a su punto ciego. Tono en el auricular, misil simulado disparado. La voz del controlador de AWACS fue aguda, líder, derribado 1. No tuvo tiempo de celebrar. El segundo agresor estaba presionando fuerte en la cola de 2. Empujó el acelerador hacia adelante, bajó altitud en un picado superficial para ganar velocidad, luego se levantó bajo 2, forzando al atacante a romper o arriesgar una colisión. 2 giró ampliamente, volvió y marcó el objetivo restante. Líder, derribado 2. Escenario completo. Regresen a la base para la fase 2. Captó la mirada desde la cabina de 2 mientras se reformaban, no hubo palabras, pero la mirada llevaba reconocimiento. La fase 2 esperaba en tierra, un ejercicio de emergencia de sistemas. Aterrizaron, rodaron directamente al pit caliente y antes de que pudiera apagar los motores, un jefe de equipo de mantenimiento subió la escalera y le entregó una tarjeta, falla del actuador de superficie de control, regreso inmediato. Restableció el asiento, tomó la lista de verificación en mano y trabajó el problema con el equipo de tierra alimentándole datos. 20 minutos después, estaba de nuevo en el aire, subiendo sobre el rango de pruebas con la anulación del actuador activada, el jet un poco más pesado en sus manos. En altitud, la falla simulada se complicó, fuga de combustible, inestabilidad eléctrica, ambas ligadas al mismo circuito. Era el tipo de falla en cascada que desmoronaba a los pilotos que no priorizaban rápido y bien. Aisló la fuga primero, combustible preservado, rango extendido, luego redirigió la energía, cortando sistemas secundarios para mantener los controles de vuelo estables. El comportamiento del avión cambió instantáneamente, lento en un eje, pero lo suficientemente estable para llevarlo a casa. Cuando cruzó la cerca en el acercamiento final, podía escuchar su propio latido sobre el zumbido en el auricular. El toque fue suave, el rodaje exacto. De vuelta en la sala de debriefing, los evaluadores estaban en fila, Hayes entre ellos, Brackett al final. Preguntaron sobre su árbol de decisiones, sus cálculos de combustible, su elección de sacrificar ciertos sistemas. Respondió en términos claros, precisos, nunca apresurándose, nunca dudando. Cuando el evaluador principal cerró su carpeta, miró por la mesa y asintió. Sargento de Estado Mayor Marina Soulis, bienvenida al cuerpo de oficiales. Fue Brackett quien deslizó la caja de insignias por la mesa. Encontró sus ojos cuando ella la levantó, y esta vez, no hubo vacilación en el pequeño asentimiento que le dio. La ceremonia que siguió fue breve, casi austera. En la pista de vuelo, con el sol en su punto más alto y el sonido de un F-35 subiendo por encima, ella se mantuvo en posición de firme mientras Hayes le ponía las nuevas barras en el cuello. Teniente, dijo en voz baja, tienes el liderazgo el próximo mes en el ejercicio conjunto. No me hagas arrepentirme. Ella permitió una pequeña sonrisa. Ni lo soñaría, capitán. Esa noche, caminó sola hasta el extremo lejano de la pista, donde las luces de sodio se desvanecían en la oscuridad. Desde aquí, el cielo era limpio y nítido, las estrellas colgaban bajas sobre el desierto. Pensó en el primer día que había entrado en esta base, el peso de las miradas, los pequeños actos destinados a sacarla. Qué fácil habría sido irse cuando las probabilidades se apilaban demasiado altas, cuando los chistes golpeaban demasiado agudos. Pero irse habría dejado la verdad sin decir, que la habilidad no necesitaba permiso, que el valor no pedía un escenario. Cada vuelo, cada ejercicio, cada elección había sido un ladrillo en el camino que la trajo aquí.
Y mañana, ese camino seguiría adelante, más allá del borde de la pista, hacia el cielo donde nada permanecía quieto y nada se daba. El viento cambió, trayendo consigo el retumbo distante de otra salida nocturna despegando. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido llenara su pecho. Luego giró hacia los hangares. Había trabajo por hacer, siempre. La noche del desierto había vuelto a quedar en silencio. La última salida del día había aterrizado hacía una hora, sus motores apagándose como un largo suspiro finalmente liberado. En los hangares, las luces se atenuaron a un ámbar bajo, los mecánicos trabajaban en movimientos lentos y practicados, y en algún lugar más allá de la pista, el viento se movía por la arena abierta como una marea invisible. Morena Soles estaba al borde del asfalto, el leve olor a combustible y caucho quemado aún en el aire. Sus nuevas barras de oficial captaban la luz, no con el brillo de la decoración, sino con el peso de algo ganado en silencio. Había sido un camino lleno de puertas cerradas, palabras cortadas y miradas de reojo, pero también con manos que, contra su propia cautela, se habían extendido para sostenerla. Pensó en el primer día que había entrado en este espacio, cargando el silencio que todos confundieron con debilidad. Qué fácil habría sido irse cuando las probabilidades se apilaban demasiado altas, cuando los chistes golpeaban demasiado agudos. Pero la habilidad no necesitaba permiso y el valor no pedía un escenario. Cada ejercicio, cada falla simulada, cada cielo bajo el que había volado había sido una prueba. Algunas de esas pruebas estaban en los manuales, otras estaban talladas en ella por la forma en que la gente observaba, juzgaba y esperaba que tropezara. Pero la cosa con esperar que alguien falle es que olvidas, algunas personas han estado viviendo en ese espacio toda su vida. Para ellas, la supervivencia es solo el trabajo de otro día. Había aprendido a mantener su enfoque donde importaba, en la lista de verificación, en las coordenadas, en el sonido del avión respondiendo exactamente como ella le pedía. No luchaba contra las tormentas de frente. Volaba a través de ellas, ajustando el trim y el cabeceo hasta que la turbulencia se convertía en solo otra condición para manejar. Esa era la lección que no ponían en el plan de estudios. Ahora, el distintivo de líder era más que un rol en una salida. Era la prueba de que la persistencia silenciosa podía escribir su propia autorización al cielo. Ninguna ceremonia podía hacerlo más real. Ningún aplauso podía añadirle peso. Ya estaba construido en ella, tejido a través de las horas en la cabina, las noches estudiando manuales, las mañanas entrando a la pista antes de que el sol tocara el suelo del desierto. A lo lejos, las luces de la base brillaban, pequeñas contra la oscuridad. En algún lugar en esos edificios estaban las mismas personas que habían dudado de ella, las mismas que ahora volaban en formación bajo su mando. Y tal vez mañana llegarían nuevos pilotos, con ojos abiertos, inseguros, cargando su propio silencio. Si tenían suerte, encontrarían un lugar en su vuelo. Si tenían más suerte, aprenderían de ella lo que ningún instructor podía enseñar. Porque esto no era solo sobrevolar. Era sobre mantener tu rumbo cuando otros intentaban empujarte fuera de él, sobre reconocer que cada rechazo, cada prueba, cada mano intentando bloquear tu camino también podía ser un marcador mostrando exactamente a dónde necesitabas ir. Así que,